resistencias equivalentes. Después viene otro formalismo matemático que se utiliza mucho en circuitos, que de hecho es todavía más general que los valores equivalentes, que son las leyes de Kirchhoff. Es un nombre un poco complicado de escribir o de pronunciar incluso. Kirchhoff, le dicen. Bueno, son dos leyes de Kirchhoff. Que estas dos leyes, ¿verdad? De hecho, resumen todo lo que es importante en un análisis de circuitos. La primera ley de Kirchhoff es bastante obvia, porque ya incluso la hemos utilizado sin darnos cuenta. Es la ley de nodos. Ley de nodos. La ley de nodos dice lo siguiente. Vamos a hacer un dibujo para entenderlo muy bien. Digamos, por ejemplo, que hay un circuito eléctrico. Por ejemplo, podríamos imaginarnos que es un circuito donde hay una batería, hay una resistencia y ahora hay una bifurcación porque hay otra resistencia acá y otra resistencia acá, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esto es R1, esto es R2 y esto es R3. Ok, entonces, primero, es muy importante entender bien qué es lo que en un circuito eléctrico se entiende como nodo. En un circuito eléctrico, un nodo es toda la región en un circuito donde no hay nada que no sea cable. Por ejemplo, en este circuito, este espacio que hay acá es un nodo. Lo que pasa es que es un nodo que no es muy interesante, porque es un nodo al que se conectan solamente dos cosas, la batería epsilon y R1. En cambio, esto otro que hay acá, vamos a ver, es otro nodo diferente. Nada más que es un nodo más interesante, porque es un nodo al cual se conectan tres cosas. Se conectan R1, R2 y R3. Finalmente, este circuito tiene otro nodo más. Sería el nodo que abarca todo este espacio de acá. Vean que este nodo, que se ve muy grande por la forma en que dibujé el circuito, es un nodo al que se conecta la batería, se conecta R2 y se conecta R3. Incluso podríamos ponerles nombres para poderlos distinguir más fácilmente. N1, N2 y N3, ¿verdad? Hay tres nodos. Cuando uno dibuja un circuito eléctrico, uno tiene cierta libertad a la hora de hacerlo, porque realmente no importa el tamaño que uno escoja para dibujar, por ejemplo, los cables. O sea, uno puede hacer el circuito cuadrado, lo puede hacer redondo, lo puede hacer con trazos curvos. Al fin y al cabo, lo único que importa es que ese circuito sea consistente con la topología que uno le está dando, y eso solamente se puede obtener a partir de los nodos. Los nodos son una forma muy segura, ¿verdad?, de asegurarse que usted está entendiendo bien el circuito. En este caso es importante darse cuenta que este circuito consta de tres nodos y nada más. Yo podría dibujar el circuito de otra forma, pero si mantengo los tres nodos, entonces es un circuito que es matemáticamente equivalente a este. Muy bien, entonces, la primera ley de Kirchhoff es la ley de nodos. La ley de nodos dice lo siguiente: cuando hay un nodo, toda la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale. O, dicho de otra forma, toda la corriente que entra a un nodo tiene que ser la suma de todas las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de corrientes que salen por este. Por ejemplo, consideremos el nodo N2. Digamos que hay una corriente que viene desde este lado, vamos a llamarla la corriente I1 porque es la corriente que atraviesa el resistor R1. Esa corriente se está moviendo hacia la derecha, ¿verdad?
Hay una corriente R3, por R3 vamos a llamarla I3. Vamos a decir que también se mueve para la derecha. Y hay una corriente que circula por el resistor R2. Vamos a llamarlo I2 y vamos a decir que va hacia abajo. Entonces, vean que en este diagrama, a través del nodo 2 pasan tres corrientes, I1, I2 e I3, pero realmente solamente hay una corriente que está entrando, que es I1, mientras que hay dos corrientes que están saliendo, que son I2 e I3. Entonces, la ley de nodos de Kirchhoff lo que nos dice es que I1 es igual a I2 más I3, ¿verdad? Tiene mucho sentido, porque la corriente I1 está entrando y luego se separa y se convierte en las corrientes I2 e I3. Entonces, lo que la ley de nodos de Kirchhoff nos dice es que la corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. Y vean que el mismo análisis se pudo haber hecho si ustedes hubieran considerado el nodo 3 en lugar del nodo 2. Vean que en el caso del nodo 3 está entrando la corriente I3 por arriba, también está entrando la corriente I2, pero la corriente I1 está saliendo, ¿verdad? Porque justamente está llegando a la batería. Vean que la corriente I1 que pasa por la batería es la misma corriente que llega al resistor R1, ¿verdad? Entonces, equivalentemente, el nodo 3 lo que nos dice es que I3 más I2 es igual a I1, que es exactamente la misma fórmula que obtuvimos para el nodo 2. Mientras que el nodo 1 nos dice un resultado que es trivial. Vean que en el nodo 1 entra la corriente 1 y sale la corriente 1, ¿verdad? O sea, nos dice algo que es obvio, nos dice que I1 es igual a I2, ¿verdad? No es nada interesante, pero igual, ¿verdad? Es cierto. Muy bien. Por otro lado, hay otra forma de escribir esta ley, ¿verdad? Que es la que se suele utilizar en los libros, que dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a cero. Esto es así porque cuando hay un nodo, ¿verdad? Digamos, un nodo de tres lados, podríamos imaginarnos que tomamos todas las corrientes como que están entrando, ¿verdad? La corriente I1, la corriente I2 y la corriente I3 entran. Entonces, si esto lo vemos así, quiere decir que I1 más I2 más I3 es igual a cero. Ven que cuando suman tres números y dicen que la suma es igual a cero, quiere decir que por lo menos uno de ellos tiene que ser negativo, ¿verdad? O dos pueden ser negativos. Porque tiene que haber necesariamente alguna corriente que lo que está haciendo es que está saliendo del nodo. Puede ser que salga una o puede ser que salgan dos. No podrían salir tres porque tiene que también haber por lo menos una que está entrando. Esto nos dice algo muy importante. Matemáticamente, una corriente negativa es una corriente que apunta hacia la dirección opuesta a la que hemos supuesto que está moviéndose, ¿verdad? Si nosotros al hacer un análisis de circuitos decimos que hay una corriente que está apuntando para arriba y al final del problema encontramos que su valor es negativo, lo que quiere decir es que está apuntando realmente hacia abajo. O si dijimos que apuntaba hacia la derecha y obtenemos que el valor es negativo, entonces está apuntando hacia la izquierda. O sea, tener una corriente negativa no necesariamente implica que hay algo que está mal, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la dirección de la corriente es la opuesta a la que habíamos supuesto al inicio de nuestro análisis. Muy bien. Luego hay otra ley, la segunda ley de Kirchhoff, que es la ley de mallas. Para explicarlo, vamos a considerar otra vez el ejemplo del circuito que teníamos antes. Aquí está la FEM. Aquí está R1. Vamos a dibujarlo otra vez. Perdón. Aquí está
R1, aquí estaba R2 y aquí está R3, ¿verdad? Incluso teníamos las corrientes. Habíamos supuesto que hay una corriente I1 para acá, hay una corriente I2 para acá y hay una corriente I3 para acá, ¿verdad? Y con eso hemos abarcado en principio todas las corrientes que podrían circular por este circuito eléctrico. Ahora bien, en circuitos una malla es cualquier camino que usted trace a través del circuito y que sea cerrado. Por ejemplo, yo podría trazar una malla que salga de la batería, pase por R1, luego pase por R2 y finalmente se devuelva a la batería. Entonces, esta malla tiene que tener, ¿verdad?, un trayecto definido y tiene que tener también una dirección. Por ejemplo, esta malla se está moviendo hacia el sentido de las agujas del reloj. Vean que la malla es, ¿verdad?, un ciclo, ¿verdad?, pero es conceptualmente diferente a las corrientes, ¿verdad? Las corrientes eléctricas son el movimiento de partículas positivas cargadas a través de un circuito, mientras que la malla simplemente es un camino artificial, ¿verdad?, que yo me inventé a través del circuito. Es un camino. Otra malla que yo pude haber empleado en este circuito es una malla que salga de R2, pase por R3, se devuelva por este camino donde no hay nada y regrese de vuelta a R2. E igual, yo le doy una dirección a esta malla, que también vamos a decir que es la misma que la de las agujas del reloj. Entonces, a la malla de la izquierda le puedo llamar la malla 1, con la letra I para indicar numeral romano 1, ¿verdad? Y a la malla a la derecha le puedo decir 2. Estas son las únicas dos mallas de este circuito. No, también hay otra más. Yo puedo imaginarme una malla que abarque los elementos que se encuentran en el exterior del circuito, de manera que pasa por la batería, pasa por R1, luego pasa por R3, baja y se devuelve a la batería. Yo le doy una dirección, que en este caso también vamos a decir que es la de las agujas del reloj. Esta malla externa vamos a llamarla la malla 3. Vamos a poner 3 numeral, ¿verdad? Vean que las mallas no abarcan necesariamente todos los elementos del circuito. La malla 1 abarca la batería, abarca R1 y abarca R2, pero no abarca R3. La malla 2 abarca R2, abarca R3, pero no abarca la batería y tampoco abarca R1. Mientras que la malla 3 abarca la batería, abarca R1, abarca R3, pero no abarca la resistencia 2 porque esa resistencia se encuentra en el interior del circuito. Muy bien. Entonces, lo que dice la ley de mallas es lo siguiente. Cuando uno suma la diferencia de potencial de cada elemento de una malla, tiene que dar igual a 0. Claro, ¿verdad? Hay que tener en cuenta el signo del potencial de cada elemento de la malla porque perfectamente podría ser negativo o podría ser positivo. No podrían ser todos positivos porque entonces la sumatoria no podría dar 0 jamás, ¿verdad? Y tampoco podrían ser todos negativos. Hay algunos que son negativos y otros que son positivos. Y la forma de determinar esto es siguiendo una convención que se establece para estos casos, que ya vamos a ver a continuación. Existe, en primer lugar, una convención para baterías. Imaginémonos que tenemos, por ejemplo, una batería en un circuito y vamos a suponer que hay una corriente eléctrica que se está desplazando saliendo del terminal positivo. Esta es la corriente I. Ahora,
vamos a imaginarnos que estamos siguiendo una malla. Si esa malla es paralela a la dirección de la corriente en este lado del circuito, ahora vamos a decir que esta es la malla, entonces si la FEM de la batería es epsilon, vamos a decir entonces que el potencial de esta batería es efectivamente epsilon positivo. Pero en cambio, si teníamos la batería y la corriente iba hacia este lado, ¿verdad? Pero en cambio la malla iba para el otro lado, entonces el potencial de esta batería se toma como negativo, se toma como menos epsilon. Por convención, para las baterías, cuando la dirección de la corriente es opuesta a la de la malla, se toma el potencial negativo. ¿Ok? Más adelante vamos a ver en el ejemplo que dibujamos cómo se puede interpretar esto. Ahora vamos a considerar lo que sucede con las resistencias. Si tenemos un resistor R, ¿verdad? Y vamos a decir, por ejemplo, que hay una corriente eléctrica que circula hacia la izquierda y la malla iba también hacia la izquierda, que iba a la malla. Entonces, el potencial eléctrico de esta resistencia se toma como menos I por R. Para las resistencias, cuando la dirección de la corriente es la misma que la de la malla, o son paralelas, el potencial eléctrico se toma como negativo, siguiendo la convención que vamos a emplear. En cambio, si teníamos la resistencia y teníamos una corriente que va hacia la izquierda y que es opuesta a la dirección de la malla, porque ahora la malla va para la derecha, en este caso tomamos el potencial eléctrico positivo, sería más I por R, ¿verdad? Sería más I por R. Muy bien. Vamos a considerar lo que sucede en este circuito según lo que nos dice la ley de mallas. Vamos a imaginarnos primero lo que sucede en la malla 1, o sea, la malla de color rojo que dibujamos del lado izquierdo. La malla 1 abarca el potencial de la batería, abarca R1 y abarca R2. Entonces, vamos a decir aquí, para la malla 1, vamos a calcular la sumatoria de potenciales. Primero, consideremos el potencial de la batería, epsilon. Vean que la batería es atravesada por una corriente I1 que va hacia la izquierda, ¿verdad? Y la malla también va hacia la izquierda, la malla 1 va hacia acá, ¿verdad? Entonces son paralelas. Entonces el potencial de esta batería se toma como positivo. Le sumamos más epsilon. Luego, la malla continúa hasta que llega a donde está R1. Vean que a la altura de R1 la corriente 1 va hacia la derecha, ¿verdad? Y la malla roja va también hacia la derecha. Como son paralelas, entonces el potencial de R1 se toma como negativo. O sea, sería, en este caso, menos I1 por R1. Nos volvemos al circuito y ahora tenemos que la malla sigue hasta llegar a la resistencia 2. Vean que a donde está la resistencia 2 ya no tenemos la corriente I1, tenemos ahora la corriente I2 que va hacia abajo y la malla 1 también va hacia abajo.
Entonces, como son paralelas, se toma el potencial de R2 como negativo, pero el potencial de R2 hay que calcularlo con la corriente I2, ¿verdad? Entonces sería menos I2 por R2. Y como eso era todo lo que abarcaba la malla 1, porque después se devuelve la batería de epsilon, quiere decir que esta sumatoria es igual a 0, ¿verdad? Y ya con eso hemos armado correctamente la ecuación de potenciales para la segunda ley de Kirchhoff, para la malla 1, ¿verdad? Esta ecuación nos puede servir eventualmente para despejar algo. Puede ser que la queramos usar para despejar una corriente, para despejar una resistencia o para despejar el potencial de una batería o lo que sea. Vamos a hacer lo mismo para la malla 2. La malla 2 es la malla que se encuentra del lado derecho. La malla 2 abarca solamente la resistencia 2 y la resistencia 3. Vean que, entonces, en el lugar donde está la resistencia 2, hay una corriente I2 que va para abajo, ¿verdad? Pero la malla 2 en este momento está subiendo. Son opuestos, ¿verdad? Entonces, como son opuestos, porque la corriente va para abajo, pero la malla 2 va subiendo, eso quiere decir que se toma el potencial positivo. Entonces, la sumatoria de potenciales sería más I2 por R2. Luego consideramos lo que sucede con la resistencia 3. Vean que donde está R3 hay una corriente que va hacia la derecha y es la corriente I3 y la malla también va hacia la derecha. Son por lo tanto paralelos, ¿verdad? Y como son paralelos hay que poner el potencial de R3 negativo. Entonces sería menos I3 por R3 igual a 0. Y ya con solo eso hemos obtenido entonces toda la información que se puede obtener de este circuito. Yo sé que también habíamos hecho una malla 3 que era la malla externa. Vamos de hecho a hacer el ejemplo de lo que sucede para la malla 3. La malla 3, vamos a calcular la sumatoria de potenciales. La malla 3 abarca la batería epsilon, abarca R1, abarca R3, pero no abarca R2. Sin embargo, vean que entonces para la malla 3 tenemos que la malla en el lugar donde está la batería se mueve para la izquierda y la corriente que va por la batería se mueve hacia la izquierda. Entonces hay que tomar el potencial de la batería como si fuera positivo. Entonces sería más epsilon. Luego llegamos a la altura de R1. Vean que donde está R1 la malla se mueve hacia la derecha y la corriente I1 se mueve también hacia la derecha. Son ambas positivas. Entonces sucede que hay que tomar este potencial como negativo. Menos I1 por R1. Y por último llegamos a R3. Vean que en este lugar la malla se mueve para la derecha y la corriente que va por R3 también va para la derecha. Entonces hay que tomar el potencial de R3 como negativo. Entonces sería menos I3 por R3 igual a 0 porque eso es todo lo que hay en la malla, ¿verdad? Bien, esta ecuación es perfectamente válida, pero no es independiente de las otras, porque lo que dice esta ecuación, ustedes perfectamente lo pudieron haber obtenido a partir de la información de la ecuación de la malla 1 y la información de la malla 2. Un simple despeje que nos hubiera permitido eliminar el término que corresponde a la resistencia 2. Muy bien. Bueno, y por último, el tema de circuitos RC
Se llaman circuitos RC porque son circuitos que tienen resistencias o resistores y tienen además capacitores. Para los circuitos RC también son válidas las ecuaciones de Kirchhoff, nada más hay que adaptarlas a los capacitores, al caso del capacitor. Por ejemplo, tomemos un ejemplo muy sencillo de un circuito que consta únicamente de una batería, una FEM, ¿verdad? Una resistencia R y un capacitor con capacitancia C, que vamos a conectarlos todos en serie, ¿verdad? Entonces, como están todos conectados en serie, hay una única corriente eléctrica que circula por el circuito, la corriente ahí, ¿verdad? Ven que cuando la corriente llega al capacitor, el capacitor no deja pasar las partículas, sino que las retiene y se carga, ¿verdad? Pero al hacer eso, ¿verdad? El capacitor de alguna forma tiene que dejar ir las corrientes que están, las cargas que están en su placa opuesta, de manera que la corriente continúa por un tiempo. Ahora, cuando hay un capacitor, la corriente eléctrica se convierte en una función del tiempo. No es constante porque precisamente el hecho de que el capacitor esté ahí hace que éste se vaya cargando, ¿verdad? Va ganando carga eléctrica y entonces el flujo de corriente eventualmente se va a detener y va a tender a cero. Ok, entonces, vean que tenemos un circuito con una batería, una resistencia y un capacitor. Vamos a utilizar la ley de mallas de Kirchhoff. La ley de nodos no nos sirve porque, aunque este circuito tiene tres nodos, ¿verdad? Son nodos triviales, ¿verdad? No hay ningún lugar en este circuito donde la corriente se bifurque, entonces no nos va a servir de nada. Vamos a decir entonces que hay una única malla que se mueve en esta dirección. Esta va a ser entonces la malla, ¿verdad? Se va a mover en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, la ley de Kirchhoff para la malla nos dice entonces que la sumatoria de potenciales eléctricos tiene que ser igual a cero. Vamos uno por uno. Primero consideremos la batería. Vean que en este caso la malla se mueve para la izquierda y la corriente que atraviesa la batería también va para la izquierda. Son paralelas. Entonces tomamos el potencial de la batería como positivo, más epsilon. Luego llegamos a la resistencia. En el caso de la resistencia, la corriente eléctrica va hacia arriba y la malla también va hacia arriba. Son paralelas, entonces tomamos el potencial de la resistencia como una cantidad negativa, menos I por R. Y por último llegamos al capacitor. Para los capacitores vamos a seguir una convención de signos semejante a la de las resistencias. Como la corriente va para la derecha y la malla también va para la derecha, ¿verdad? Ven que en el caso del capacitor la corriente va para la derecha y la malla va para la derecha. Entonces vamos a decir que el potencial del capacitor se toma como negativo. Vamos a ponerle menos VC igual a 0. VC porque es el potencial del capacitor. Ahora bien, una cosa muy importante. Recuerden que en un capacitor el potencial eléctrico era igual a la carga que está almacenada en las placas del capacitor dividido entre el valor de la capacitancia, ¿verdad? Entonces, esta ecuación realmente habría que escribirla así. El FEM, la FEM menos I por R menos Q entre C es igual a 0. Esta ecuación, así como se ve, ¿verdad? No parece muy útil porque depende de muchas cosas. Depende de la FEM, depende de la corriente, de la resistencia, de la carga eléctrica que se almacena entre las placas del capacitor
y además depende de la capacitancia. Sin embargo, vean una cosa, la cantidad de carga eléctrica que se almacena entre las placas del capacitor depende del ritmo con el cual llegan estas cargas a las placas, o sea, depende de la corriente. Entonces, de hecho, para este caso podemos utilizar la relación de que la corriente eléctrica es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo, ¿verdad? Yo puedo relacionar esta corriente eléctrica con esta carga que está acá. Cuando yo sustituyo la corriente por esta derivada, entonces me quedo con una ecuación diferencial. Reemplazo la corriente por la derivada de la carga y entonces ahora tenemos una ecuación que depende solamente de la carga, ya no depende de la corriente como dependía antes. Esto es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque es una ecuación que depende de la carga y depende de la derivada de la carga con respecto al tiempo. Para ser precisos, es una ecuación diferencial ordinaria de primer grado porque depende solamente de una primera derivada, no depende de otras derivadas más grandes, ¿verdad? De una segunda derivada, una derivada mayor. Entonces, esta ecuación ustedes la pueden acomodar para despejar una función que nos va a indicar cómo depende la carga eléctrica con respecto al tiempo. Aquellos de ustedes que ya llevaron el curso de ecuaciones diferenciales, a lo mejor saben cómo hacer esto más fácil. Pero en cualquier caso vamos a hacer el procedimiento nosotros mismos. Entonces, lo primero que se hace es despejar la derivada de esta ecuación. Vamos a despejar la derivada de q con respecto a dt. Entonces, yo lo que hago es que paso esto, ¿verdad? La FEN menos Q entre C es igual a dQ entre dt y mando a dividir la resistencia, ¿verdad? Este sería el primer paso del despeje. Otra forma de hacerlo para que no quede tan feo, ¿verdad? Es decir, entonces lo siguiente, vamos a poner dQ entre dt va a ser igual a menos la carga menos, ahora voy a multiplicar la parte de arriba y la parte de abajo de esta fracción por la capacitancia. Entonces va a ser menos epsilon c dividido entre RC. Ahora vean lo que voy a hacer. Vean que yo entonces tengo una ecuación donde del lado izquierdo tengo una derivada, ¿verdad? Y nada más. Y del lado derecho tengo una función que depende de varias cantidades. Depende de Q, ¿verdad? Pero vean que en ningún lado hay ninguna dependencia explícita del tiempo. O sea, en ningún lado aparece la t del tiempo sola. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mandar las cantidades que dependen de Q para el lado izquierdo y voy a mandar el dt de la derivada para el lado derecho. O sea, voy a mandar este dt para arriba. Voy a mandar este término que está aquí para abajo. Entonces, me quedaría esto. dq entre q menos epsilon c es igual a menos dt entre rc, ¿verdad? Lo que hice fue reacomodar los diferenciales de una forma que me conviene. ¿Por qué? Porque yo después lo que puedo hacer es convertir esto en unas integrales, ¿verdad? Yo puedo integrar desde un valor de carga Q, un momento, desde un valor de carga Q inicial hasta un valor de carga Q que depende del tiempo. Y voy a integrar desde el tiempo igual 0 hasta un tiempo t, ¿verdad? Ven que la integral del lado derecho es trivial, porque es simplemente reemplazar dt por t, ¿verdad? En cambio, la integral del lado izquierdo, si bien no es complicada, no es trivial. De hecho, eso queda como una integral logarítmica. Cuando yo paso entonces esto a integrar,
integro primero el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, Q inicial hasta Q de t de Q entre Q menos epsilon c se convierte en logaritmo de Q menos epsilon c desde Q inicial hasta Q de tiempo, ¿verdad? Entonces esto realmente es logaritmo de Q de tiempo menos epsilon c entre Q inicial menos epsilon c. Ok, esto lo puedo quitar. Ok. Por otro lado, la integral del lado derecho, ¿verdad? Que era menos dt entre rc desde 0 hasta t, simplemente es menos t entre rc. Entonces, podemos igualar los dos lados. Logaritmo de q de t entre q inicial menos epsilon c igual a menos t entre rc. Lo que se suele hacer después es que se suele quitar el logaritmo elevando todo, ¿verdad? Elevando a todo esto. Entonces, la ecuación quedaría así. Q de t menos epsilon c entre Q inicial menos epsilon c es igual a e a la menos t entre rc. Y por lo tanto, la carga en el capacitor como función del tiempo nos queda que es igual a epsilon c más Q inicial menos epsilon c por e a la menos t entre rc, ¿verdad? Entonces, eso ya es una función que depende del tiempo, ¿verdad? De hecho, es bastante explícito cómo depende del tiempo, porque el tiempo solamente termina acá, ¿verdad? Termina aquí arriba. En el lenguaje de esta sección, esta cantidad que está aquí abajo del tiempo, que es RC, se le suele llamar la constante de vida, la constante de tiempo del circuito. Y se suele denotar con la letra tau, una letra griega que parece una T, pero es del alfabeto griego y es igual a RC. Esta cantidad se mide en segundos, ¿verdad? Cuando ustedes multiplican una resistencia por una capacitancia, tiene que quedar en segundos. Ven que ustedes de esto pueden obtener también la expresión para la corriente, si fuera necesario. ¿Cómo la obtienen? Muy fácil. Recuerden que la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces habría que derivar todo esto con respecto al tiempo. Cuando ustedes lo hacen, les queda que la corriente es igual a menos 1 entre RC por Q inicial menos epsilon c por e a la menos t entre RC, ¿verdad? Esta función es una función que decrece exponencialmente. Si ustedes hicieran una gráfica de cómo se ve la corriente eléctrica en función del tiempo, obtendrían que la corriente va disminuyendo exponencialmente. Eso es de esperar, ¿verdad? Porque el capacitor, conforme se va cargando, cada vez entonces va dificultando más y más que se dé la circulación de cargas eléctricas a través del circuito, hasta que el puro final, en un tiempo muy grande, el circuito eléctrico ya no deja pasar corriente, porque el capacitor se satura. Em, Normalmente, ¿verdad? Esta cantidad Q inicial se suele tomar como si fuera igual a cero. Casi siempre porque un capacitor, cuando el circuito empieza completamente descargado, entonces el capacitor tiene una carga inicial igual a cero.
Entonces, la corriente eléctrica efectivamente sería igual a este epsilon entre R por E a la menos T entre RC. Vean, ¿verdad? Para que ustedes lo comprueben que este factor que está aquí, epsilon entre R, tiene que tener necesariamente unidades de corriente eléctrica, ¿verdad? Según lo que uno encuentra cuando divide volt entre ohm, tiene que darle ampere. Entonces decae exponencialmente. Si uno intenta graficar la carga eléctrica y toma el valor de la corriente de la carga inicial como cero, entonces obtiene que Q de T obtiene, voy, obtiene que Q de T es igual a epsilon C por 1 menos E a la T entre RC. Entonces, si uno grafica esta función de Q en función del tiempo, uno obtiene que hay un valor límite, ¿verdad? Que es igual a epsilon c, que es el valor hacia el cual esta función se acerca, ¿verdad? Asintóticamente, podríamos decir, ¿verdad? O sea, que intenta aproximarse a ese valor, pero realmente nunca llega, pero se acerca exponencialmente. Em, Hay un ejemplo más sencillo de un circuito RC, ¿verdad? Que es el caso de un circuito donde no hay baterías o donde la batería se encuentra por alguna razón desconectada y entonces únicamente intervienen un resistor y un capacitor, una resistencia R y un capacitor C. Vamos a decir entonces que hay una corriente que circula en esta dirección y que hay además una malla que eh, que se observa o que se toma en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, la ley de Kirchhoff nos dice que para este caso, menos IR menos Q entre C es igual a cero. Esta ecuación diferencial es todavía más sencilla de resolver porque no depende de la FEM de la batería. Nuevamente hay que tomar que la corriente eléctrica es igual a dQ entre dt. Entonces tendríamos que dQ entre dt menos, ¿verdad? R menos Q entre C es igual a cero. De manera que dQ entre dt es igual a menos Q entre C R. Entonces cuando ustedes mandan a despejar las Q's, les queda dQ entre Q es igual a menos dt entre RC. Y esta ecuación también se puede integrar, ¿verdad? Desde un Q inicial hasta un Q de t y desde un tiempo cero hasta un tiempo t. Cuando hacemos esto, la integral que queda del lado izquierdo es una integral logarítmica, ¿verdad? Es muy fácil de ver. Entonces esto nos queda así. Cuando lo despejamos nos queda logaritmo de q de t entre q inicial es igual a menos t entre rc. O bien, q de t es igual a q inicial por e a la menos t entre rc. Vean que en este caso el valor de Q inicial no se puede tomar como cero, porque si fuera cero entonces la carga siempre sería cero, ¿verdad? Cuando un capacitor se está descargando, ¿verdad? Cuando está perdiendo carga, pues naturalmente su carga inicial no puede ser cero, porque entonces no tendría nada de qué descargarse, ¿verdad? Entonces, bueno, y también se puede encontrar la corriente si derivamos de Q entre dt, sería entonces
menos Q inicial por E a la menos T entre RC entre RC. Ven que parece que son entonces ambas gráficas son exponenciales. Cuando uno ve cómo va bajando la carga con respecto al tiempo, uno observa que hay un decaimiento exponencial, ¿verdad? Eso quiere decir que el capacitor va perdiendo carga constantemente, continuamente. Primero la pierde muy rápido, pero después va perdiendo cada vez más y más despacio, hasta que llega un momento en el que prácticamente la carga llega a ser igual a cero, ¿verdad? Según lo que establece este modelo. Muy bien. Tienen que saber que hay circuitos RC que pueden ser diferentes a estos, porque pueden haber circuitos donde hay dos capacitores o dos resistencias. Entonces, estas fórmulas que acabamos de ver, ¿verdad? Hay que saber bien cómo utilizarlas, cómo plantearlas, ¿verdad? Hay que entender de dónde vienen para así a la hora de resolver un ejercicio saber cómo plantear correctamente nuestras ecuaciones de Kirchhoff. Bueno, eso fue todo por ahora. Muchas gracias.